estudio como medio temático, empezamos en cualquier parte del libro, pero vamos a ir salteando y vamos a ir al mismo tiempo acompañándolo con lectura, una lectura guiada, como yo les dije, y ahí vamos a ir comprendiendo el libro desde varias partes. Bueno, Jeremías capítulo 2, perdón, el capítulo 2, clase 2. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Esto es interesante, te puse por profeta a las naciones. Como veremos, es un profeta que en realidad salió muy poco de su casa, pero que su influencia iba a ser a las naciones. Este cuadro no es un cuadro, es un grabado. Lo hizo un señor llamado Gustave Gustavo Doré, que hizo grabados de la Biblia. En el siglo XIX se hizo una Biblia ilustrada por este hombre, carísimas las Biblias que sacaron en esa época de él, y él se imaginó acá a Jeremías recibiendo iluminación del Señor y a Baruch tomando el dictado, ¿no?, de Jeremías. Los grabados eran Me encantan esos cuadros, me encanta, me encanta. Está buenísimo, ¿no? Me encanta, a mí personalmente. La Biblia ilustrada por Doré es genial. No, no, me encanta. Genial. Si bien él se imagina, como todo, ¿no? La imaginación del tipo es limitada, pero sin embargo está muy... No, pero es muy, muy expresiva. Bueno, los grabados eran difíciles de hacer, porque se tenía que dibujar primero una plancha de metal, de bronce, el tipo la tenía que cincelar, y después con algunas pinturas, algunos ácidos, se impregnaba en la hoja, y ahí se podía sacar muchas. Era la única manera que tenían en el pasado de poder hacer una pintura de forma industrial, digamos, que todo el mundo pueda tener. Bueno, contexto histórico largo. Vamos a ver, cuando digo contexto histórico largo, me refiero a todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver reducido aquí. No importa si no ven las letras, porque ahora vamos a hacer zoom. Pero del lado derecho ustedes van a ver la historia bíblica, y del lado izquierdo la historia internacional, la historia de los imperios que estaban dominando en ese momento la época del Antiguo Testamento. Así que hay un imperio predominante y la historia bíblica. Esto amarillo que ustedes ven acá es el imperio egipcio. Es el imperio más largo, más antiguo, más fuerte de toda la antigüedad. Siempre que se habla de Egipto en la Biblia se da a entender esto, de que era un pueblo realmente poderoso. Esto que ustedes ven acá en rojo, chiquito, al principio, es el primer imperio babilónico. El primer imperio babilónico, que es de la época más o menos de Abraham. Acá lo tenemos a Abraham, patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham viene justamente de esta zona donde dominaba justo el imperio babilónico, perdón. Vamos avanzando, imperio egipcio, y acá está el éxodo, Egipto, 1270 a.C. Recuerden que los números van de atrás para adelante. Estamos antes de Cristo, por lo tanto los números descienden. Bueno, tenemos a Moisés acá, el periodo de los jueces, y fíjense, esto que está verde acá es la monarquía de Israel. La monarquía de los dos reinos unidos, y después los dos reinos divididos, Israel, que termina en el 722, y el reino del sur, Judá, que termina en el 586 con la caída de Jerusalén. Ahora fíjense, recordamos la caída de Jerusalén y ministerio de Jeremías. Y acá vemos que hay un menjunje, digamos, de imperios, una mezcla de imperios, que la vamos a ver con más detenimiento acá, porque justamente cuando hay todo esta menjunje ahí es porque hay problemas, hay grandes problemas internacionales. Bueno, el tiempo de Jeremías. Jeremías inicia su ministerio luego de la caída de un gran imperio, el asirio, la decadencia del más antiguo y poderoso, que es Egipto, y el ascenso de una nueva potencia, el imperio neobabilónico. Bien, estos son algunos
grabados que podemos encontrar de los asirios. Los asirios les encantaba al rey asirio grabarse en piedra cazando leones con su ejército a caballo. Era su pasatiempo favorito. Fíjense, estas representaciones tienen un nombre que en este momento no me acuerdo, pero nos hace acordar enseguida a lo que decía Daniel cuando él tuvo visiones. Él tenía visiones de los imperios como si fueran estos, como si fueran bestias, si fueran animales mezclados, de alas de águila con cuerpo de toro, con, no sé, todas estas mezclas raras, antinaturales. Y vemos que Daniel no estaba tan loco cuando decía esto, porque en realidad a los imperios les encantaba verse así, verse de esta manera antinatural. Bueno, acá esto es interesante porque es una estela siria, un obelisco asirio, donde es el primer lugar, primera vez en la historia que aparece un personaje bíblico en un retrato histórico. Este que está acá abajo, de rodillas, es el rey Jehú, o Joram. Puede ser Jehú o Joram, pero es de Israel. Sabemos que es el rey de Israel. Este es el rey, no me acuerdo si es Asurbanipal, y que está recibiendo honores. Esto es lo que quiere decir que este rey judío es vasallo del rey de Asiria. Acá, generalmente los que saben miran esto acá y ya se dan cuenta que dioses están representados. Este Aura Mazda, anterior creo que por el tema de los persas, y esta es Ishtar, la diosa Ishtar, representada por una estrella. Después, bueno, acá dice, el obelisco negro es importante históricamente, es la imagen que les mostré antes, porque en él aparece mencionado por primera vez un personaje bíblico, el rey Jehú de Israel, aunque algunos investigadores opinan que la mención es, por el contrario, el rey Joram. La figura bíblica aparece en el segundo registro desde arriba, mencionado como Yahu Amar Wamri'i en la inscripción, que establece que Jehú trajo o envió su tributo alrededor del año 841 a.C. Esto es lo que dice el obelisco. Dice, recibí el tributo de Yahua, Jehú, hijo de la gente de la tierra de Omri, plata, oro, un cuenco de oro, un jarrón de oro con fondo pintado, copas de oro, vasos de oro, estaño, un cetro para la mano del rey y lanzas. Esto, carísimo esto le salió a Jehú. Pero bueno, el vasallaje era esto. El vasallo tenía que darle tributo y fíjense qué cantidad de oro que se le daba, ¿no?, al rey por ser vasallo. Bueno, ahora vamos a ver el rey Josías. Muy interesante esto, porque el rey Josías es el rey cuando comienza el ministerio de Jeremías. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer Segunda de Crónicas 34. Este es el bosquejo. Es un relato que está en Segunda de Reyes. Perdón, a ver si lo sabían, pero cuando se habla del libro, se dice Segundo de Reyes, porque es segundo libro de Reyes. Claro. Nosotros tendemos a decir Segunda de Reyes, porque nosotros estamos acostumbrados a las cartas del Nuevo Testamento, que son Segunda de Corintios, Primera de Corintios. Entonces, cuando es carta, sí es primera, cuando es libro es segundo. Así que está en Segundo de Reyes, 22, del 1 al 23, y en Segundo de Crónicas, 34 y 35. Con leves modificaciones en el orden. Parece que el que escribió Reyes no lo hizo en orden cronológico. Para el escritor de Reyes, primero está el descubrimiento del libro de la ley, luego vienen las reformas que hace el rey Josías por causa del descubrimiento de la ley, y celebración de la Pascua en el templo, y luego la muerte de Josías. Ahora, el que escribió Segundo de Crónicas lo pone diferente. Pone de que Josías reformó primero la nación, reformó la ciudad, luego vino el descubrimiento del libro, que eso aceleró más la reforma, y luego vino la celebración de la Pascua y la muerte de Josías. Nosotros nos vamos a basar en Segundo de Crónicas, porque me parece que hay razones para saber de que el orden es este. Bueno,
Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Segundo Crónicas 34:1. ¿Por qué comenzó tan chiquito un rey? Esto no es buena señal. Cuando un rey comienza a reinar tan chiquito es porque algo pasó. Y si nos vamos a los versículos anteriores, sí pasó algo. Dice, bien, además no se humilló delante del Señor, está hablando del rey Amón, como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa. Y conspiraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. Así que Josías, con 8 años, por causa del asesinato de su padre, comienza a reinar. Dice que reinó 31 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de su padre David. Fíjense que cuando se dice que un rey hizo lo recto, siempre se remite a David, su padre David. Cuando el rey hizo algo malo, lo hace con respecto al rey anterior, ¿no? Dice, y anduvo hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de su padre, yo que sé, Manasés, o el padre Amón. Sin embargo, acá dice David. Siempre que es bueno, se va a David. Dice, no se apartó ni a derecha ni a izquierda, ni a la izquierda. Porque en el 8º año de su reinado, o sea, teniendo 16 años, siendo aún joven, muy joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales. Destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto, encima de ellos. Despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y lo esparció sobre la sepultura de los que habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí, y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares del incienso, y por toda la tierra de Israel, y regresó a Jerusalén. Fíjense, hizo una campaña personal, o sea, él no mandó a nadie. Él fue con su ejército, y él mismo en persona vio todo esta purificación que se hizo de los dioses. ¿Por qué? Porque él era adorador del Señor. Bien, y en el año 18 de su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, escriba, para que repararan la casa del Señor su Dios. Claro, él pensó esto. Genial, una cosa es purificar de lo malo, pero también hay que reconstruir lo que está destruido. La casa del Señor estaba abandonada prácticamente. Y vinieron a ellos, al sumo sacerdote Hilcías, y le entregaron el dinero que había sido traído de la casa de Dios, y que los levitas guardianes del umbral habían recogido de Manasés y de Efraín. Vamos más adelante, acá que está hablando de dinero. Bien, el hallazgo del libro de la ley. En medio de la construcción, en medio de todo el lío, ustedes que han construido en sus casas, o que han, no sé, hecho algo, saben que hay mucho lío en una construcción. Bueno, ¿qué encuentran? El libro de la ley. Dice, y mientras ellos sacaban el dinero que había traído de la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Gran pregunta que no he podido responder todavía. ¿Cuándo el libro de la ley se perdió? No sé cuándo se perdió. Algunos comentaristas dicen que fue durante el reinado de Manasés. Manasés fue un rey que se entregó totalmente a sus caminos, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y puede ser que en todas esas persecuciones y cosas el libro se haya perdido. Eso significa que este hombre Manasés era el abuelo de Josías. Bueno, el libro estaba perdido, el libro es hallado. Y Hilcías dio el libro a Safán. Y Safán llevó el libro al rey y le dio más noticias diciendo, todo lo que fue encomendado a tus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado a manos de los encargados y de los obreros. El escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Fíjense la diferencia. Acá en el versículo 15 dice, entonces Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley
en la casa del Señor. Hilcías, un sacerdote, sabe que es el libro de la ley. Y se lo da a un escriba, el escriba Safán. Miren lo que dice Safán cuando le dice al rey, dice, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. O sea, fíjense, ya no es el libro de la ley, ya es un libro, acá hay un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey, y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al sacerdote Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, consultad al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros. Por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Totalmente diferente a lo que ocurrió con lo que leímos la vez pasada. ¿Recuerdan? El rey Joacás, o Joacim, creo que era Joacim, que escucha la palabra de Dios por medio que había escrito Jeremías, y él la parte y la va tirando al fuego, ¿no? Totalmente diferente esta actitud. Este hombre escucha la palabra de la ley y siente una congoja, siente que le viene un arrepentimiento, siente de verdad que el Dios al que estaba sirviendo, el Dios al que estaba honrando y adorando, era un Dios santo, era un Dios terrible, y era un Dios que había prometido cosas en contra de los que pervertían su ley o no hacían caso a las palabras del libro de la ley. Esto no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a la visión que tiene Isaías en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve al Señor en el templo y él sabe que él es pecador. Enseguida lo primero que dice cuando ve a Dios es, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al rey, ¿no? Y ve que su vida está llena de pecado, que mora en un pueblo de labios inmundos, siendo él también de labios inmundos. Ahora, esa conclusión de Isaías viene por ver al Señor. Ahora, Josías tiene la misma conclusión, pero no por ver al Señor, sino por una revelación del Señor por medio de su palabra. O sea, fíjense el poder de la palabra de Dios. Fíjense el poder que tiene la palabra de Dios. No necesitamos una visión de Dios, no necesitamos que venga Dios un día y se presente delante de nosotros para mostrar lo santo que es, porque se puede tener el mismo efecto leyendo el libro de la ley, leyendo la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hicieron los sacerdotes cuando el rey le dice, consulten al Señor? Entonces fue Hilcías, con los que el rey había dicho, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, encargado del vestuario, y ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella acerca de esto. Bueno, van a recurrir a una profetisa, a una mujer profetisa. Esto nos da algunas pautas. Jeremías o no estaba en Jerusalén, estaría en su tierra Anatot, o no era tan conocido, o directamente no había sido llamado por el Señor todavía para ser profeta. Entonces se recurre al primer profeta que querían, y en ese momento había una mujer profetisa, que era alguien encargado del vestuario del templo, o sea, no tenía un cargo, no era la esposa de un sacerdote, sino que era una persona que trabajaba en el templo. Y ella habitaba en Jerusalén, bien, eso lo leímos. Versículo 23, y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro, que ellos han leído en presencia del rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis. Así dice el Señor Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos,
y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. He aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. Bien, a partir de ahí todo cambia. Ahora esa reforma que él había comenzado de quitar los ídolos, ahora se transforma en hagamos caso a lo que dice este libro. Luego viene la instauración de la Pascua. Ahí comienzan otra vez una de las fiestas tan importantes en la ley de Moisés que no se estaba practicando. Bueno, Josías nuevamente pone la Pascua para realizarse otra vez. Pero vamos a la muerte de Josías. Bueno, acá en el 33 dice, Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. Mientras él vivió. Acá dice, bueno, todos sus días, literalmente todos sus días. Bueno, acá el 35 está la Pascua, pero al final del 35 está la muerte de Josías. Dice, después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero él le envió mensajeros diciendo, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Miren, Dios me ha ordenado que me apresure. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Dios acaso le había revelado a Necao? No estamos seguros que haya sido así. Sino que es una costumbre de esos tiempos de decir, mirá, es tu Dios el que me está revelando esto. O sea, si hubiera sido, yo qué sé, Baal, el dios de Judá, el rey Necao le hubiera dicho, no, mirá que Baal me dijo que... O sea, es una táctica nomás, ¿no? Es una forma de decir, Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está conmigo. Después va a demostrar que no está con él porque perdió la batalla, o sea que no está con él. Para que él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras que Necao que venían de boca de Dios. Fíjense, acá sí asegura que venían de boca de Dios. Que venían de boca de Dios. Acá en Crónicas tenés... No, es lo mismo, acá, bien. Que venía de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megido. Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos, llevadme porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén, donde murió, y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy. Y se establecieron como ordenanza en Israel. He aquí también están escritas en las lamentaciones. Bien. Ya conocían ese versículo porque ya lo leímos la vez pasada. O sea que muere de una forma trágica, lo que quiere demostrar este pasaje rarísimo, porque fíjense que Necao no adora a Dios, y él dice que el mismo Dios de Israel le dijo de que se apartara, ¿no? Raro, muy raro, la verdad que es tremendo. Bueno, acá hay una representación, otro grabado, que muestra a Josías rompiendo sus vestiduras mientras alguien lee. Y allá atrás, muy chiquito, no se ve, pero está el pueblo adorando a dioses falsos. Adoran a las estrellas, adoran a Baal, y están adorando mientras el rey está escuchando la ley. Bien, vamos a ver algunas cosas acá. Esto era Asiria. Este es el imperio luego de la batalla de Carquemis. No, esto es Asiria. No, esto es Asiria todavía. No, parate, déjame ver la nomenclatura. Claro, esto después de la batalla de Carquemis. Vamos a ver los lugares. Megido
Vamos a localizar Jerusalén. Acá está Jerusalén. Acá está Megido, la ciudad donde Josías sale al encuentro de Necao. Necao viene por este camino a pelear contra Babilonia. Va a pelear contra Babilonia en complicidad con los asirios. Y bueno, en Megido muere Josías y luego Necao sigue hasta Carquemis. En realidad la batalla era en otro lugar, pero tuvieron que irse hasta Carquemis porque los babilonios los arrastraron hasta ahí. Y tanto Asiria como Egipto pierden la batalla contra Babilonia, que es la nueva potencia internacional. Y después lo que hace Babilonia es tomarse todo este territorio. Todo este territorio queda bajo la órbita de Babilonia. Una cosa a tener en cuenta, van a leer mucho en Jeremías que se habla del peligro del norte, de la nación del norte. Bueno, Babilonia no queda al norte, queda al este. Pero ¿qué ocurre? Siempre que se quería ir a Egipto o a Jerusalén, se tenía que ir por el norte, porque acá el desierto de Arabia es impenetrable, no hay quien pase el desierto de Arabia. Entonces, cada vez que ustedes vean el mal viene del norte o se vienen ejércitos del norte, es porque ellos tenían que hacer todo este camino bordeando el Éufrates y bajar hasta acá y llegar a Jerusalén y a Egipto. Lo que se le llama a esta zona acá la media luna fértil, porque es muy fértil ahí, y acá es la muerte, ahí en Arabia es la muerte. Bueno, acá es un zoom de lo que yo les había mostrado. O sea que el imperio asirio, en complicidad con este amarillo acá, que es Egipto, pierden la batalla de Carquemis y se levanta ahora el imperio babilónico. Acá, este es el momento del 612, la destrucción de Nínive, caída de Asiria y el ascenso de Babilonia. Egipto va a seguir existiendo, pero ya no como potencia, ya no va a ser una potencia internacional. Es más, los mismos babilónicos Babilonia va a llegar hasta a querer conquistarlos. Creo que no los conquistan, pero van a llegar hasta ahí. Pero acá, esta línea acá es el fin, digamos, del imperio asirio y el imperio egipcio como lo conocíamos. Y va a estar un tiempo hasta el 539, hasta que cae y vienen los persas. Si ustedes recuerdan el libro de Daniel, Daniel ve 4 bestias que suben, ¿no?, de la tierra, y la primera de ellas es el imperio babilónico. La segunda bestia que ve Daniel es el imperio persa, o medos y persas son juntos, son casi la misma nación. Por eso dice medos y persas, por eso Daniel lo ve como cojeando de un lado, porque es como más levantado de un lado la bestia esa. La tercera bestia no está acá, es el imperio griego, con Alejandro Magno, que viene y conquista todo, y el cuarto es el más espantoso de todos, el más destructivo de todos, que no se parece a ninguna bestia que hay, porque a los otros él lo mencionaba, tenía, yo qué sé, pico de águila, cosas así. Sin embargo, la cuarta bestia no se puede ni nombrar, y es Roma, es el imperio romano. Así que no está acá, pero bueno, el imperio griego y romano faltaría acá. Bueno, acá vamos a seguir haciendo zoom sobre la historia. Nos queda menos de un minuto, así que volvemos para esto. Nacimiento de Jeremías, no lo sabemos, pero debe andar alrededor del 650. El llamado de Jeremías es en el 626, que dice en el capítulo 1 que vino los días de Josías en el año 13 de su reinado, o sea, el año 13 es el 605. Nos queda re poquito de tiempo. La clase, Dani. Bueno, llamado de Jeremías en el 626. 605 pasan 2 hechos importantes. ¿Se acuerdan que habíamos leído que Dios le manda a Jeremías capítulo 36 escribir
un libro, que es el libro que terminó escribiendo y rompiendo el rey Joacim, termina rompiéndolo, pero es la misma fecha, es el 605. También Daniel, el profeta Daniel, es deportado a Babilonia, junto con los notables de Jerusalén. O sea, va Daniel, van sus amigos. Los babilonios lo que hacían es llevarse, digamos, a la crema, digamos, de la sociedad, a los más nobles, llevarlos para criarlos en Egipto, en Babilonia, criarlos a la usanza de ellos. Entonces, ahí marchó Daniel en la primera deportación. En el 597, 8 años después, va Ezequiel, es deportado a Babilonia también, a otra región, ya no a la ciudad de Babilonia mismo, sino que al río Quebar. De la que nunca volvió, ¿no, Daniel? No, ninguno de ellos vuelve. Ninguno de ellos vuelve. Recordamos que Jerusalén sigue, son deportaciones, pero Jerusalén sigue en pie todavía. Hay gente viviendo, hay personas ahí. Daniel tiene un ministerio que está enfocado a los gentiles. Si ustedes se ponen a ver, prácticamente no hay una predicación al pueblo de Israel, sino más bien un ministerio con los gentiles. Si ustedes, el único que lo nombró a Daniel como profeta fue Jesús. En el capítulo 25 de Mateo, o 24 de Mateo, Jesús dice, como dice el profeta Daniel, porque en realidad para los judíos no es un profeta Daniel. Es muy raro, pero claro, porque pensándolo como judío, el profeta es enviado a alguien, al pueblo de Israel. No está enviado a los gentiles, ¿no? Entonces, no lo tratan los judíos a Daniel como un profeta. Ahora, Ezequiel, el ministerio de él está puesto hacia los deportados que están en Babilonia, hacia el pueblo de los judíos que fue llevado a Babilonia. Entonces, lo van a ver mucho a Ezequiel hablándole a los judíos que están deportados. O sea, y ahí Ezequiel tiene imágenes muy interesantes porque él tiene una visión de que la gloria que estaba puesta en el templo, la gloria de Dios, recuerden que cuando el templo fue inaugurado, el templo se llenó de la gloria de Dios, la famosa Shekinah de Dios, se llenó una luz tremenda. Ese fue Salomón cuando inauguró el templo. Pero ahora Ezequiel tiene una visión viendo que Dios se iba del templo. ¿Y hacia dónde arrancó la gloria de Dios? Porque él ve como un carro, como unas cosas estrambólicas que hay gente que dice, ¿qué son platos voladores? No, son algo que él vio, ruedas y cosas así, de un carro que se levanta y que se va, y la gloria abandona el templo y se va a Babilonia. Es como diciendo, Dios también es deportado, Dios también se va con su pueblo, no va a dejar a su pueblo, o sea, Dios se traslada, la gloria de Dios se traslada. Entonces, ¿cuándo va a volver esa gloria? La pregunta es, ¿volverá esa gloria otra vez al templo? Y yo pensaba el otro día, sí vuelve, porque en uno de los profetas dice que, hablando de que luego en el Nuevo Testamento se toma que cuando Jesús va al templo de Jerusalén, ahí vuelve la gloria. Sí, dice, y vendrá Dios súbitamente a su templo, dicen los profetas. Dice, y vendrá Dios súbitamente a su templo. Como diciendo, se está cumpliendo otra vez, está volviendo la gloria otra vez al templo. Pero claro, vuelve en un hombre, ¿no? Tremendo. Bueno, tenemos un lío de reyes acá. Manasés fue un rey que se entregó totalmente a sus caminos, pero se arrepiente al final de su reinado él se arrepiente y Dios lo perdona. Luego vino Amón. Perdón, Dani. Sí. Perdón, no, que te iba a hacer una pregunta por ahí. Vos decís, ¿la gloria no volvió cuando en la parte de Esdras, que hay que reconstruyen el templo, no nombran como que Dios aprobó eso nuevamente o fue un templo, digamos, vacío espiritualmente?
pasa se lo toma? Hay autores que, por ejemplo, hay uno que se llama, no me sale el nombre, Wright, de apellido. Él tiene un libro que se llama Exilio, que la tesis de él es que el exilio de Israel no terminó con ellos volver a la tierra, porque faltaba mucho, o sea, ellos siguieron bajo el imperio babilónico, persa, griego, romano, siempre terminaron, nunca tuvieron un gobierno propio. Cuando ellos vuelven otra vez a habitar, vuelven con permiso, digamos, están ahí con permiso. Pero nunca volvió esa gloria de reconstruyen el templo, pero si vos te fijás, no hay el mismo evento que ocurrió con Salomón. No es que la gloria otra vez se llenó y vino, y no existe eso. Es como que todo decallado. Es más, cuando se ponen los cimientos del templo, había gente que lloraba. Lloraba porque habían conocido el otro templo y este que estaban haciendo era una porquería. Claro. Lloraban porque recordaban la vieja gloria del templo de lo que era y Claro. nada que ver. Incluso no vuelven todos. Creo que 70.000 nada más vuelven. El resto Exacto. se quisieron quedar. Sí, Ahora, hay lo que dice María no lo sé. en Babilonia. Claro. Vuelven todos. De los cuales estaba Daniel, que no quiso volver, que no volvió tampoco, porque bueno, era viejo también, ¿no? Claro. Daniel se vincula con Jeremías porque Daniel, en un momento, leyendo Jeremías, él estaba leyendo Jeremías, o sea que ya cuando Daniel era viejo, ya el libro de Jeremías estaba compilado, ya Jeremías, ya Daniel tenía una copia de Jeremías. Y él estaba leyendo de que Dios había determinado sobre el exilio del pueblo 70 años. Entonces, él vio que llegó el fin de los 70 años y comienza a orar a Dios diciendo, Señor, ya es hora de que tu pueblo vuelva, ¿no? Y comenzó a arrepentirse de los pecados de él, de los pecados de su pueblo, y pidiéndole a Dios que le muestre qué iba a ocurrir de ahí en adelante. Y lo que Daniel tiene es la visión esta de las 70 semanas. Esas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para hacer esto. ¿Qué es lo que hace Daniel? Es cubrir otra vez el tiempo de profecías, digamos. Digamos que Dios siempre buscó la manera de poder profetizar hacia adelante, ¿no? Entonces, siempre le avisó a Israel de que los iban a llevar cautivos, siempre les avisó de que le iba a ir mal si desobedecían, les pasó. Les avisó que el exilio iba a durar 70 años, y cuando Daniel ve eso, dice, bueno, Señor, mostrame qué va a pasar ahora en adelante, y le muestra las profecías de las 70 semanas. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema porque nos vamos a ir mal, pero fíjense la relación que hay entre Daniel y Jeremías, porque él está leyendo el profeta Jeremías. Bueno, caída de Jerusalén, 586. Bueno, en 584 aproximadamente puede ser que se haya escrito Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, y Jeremías termina en Egipto en el 583 y muere en el 583, donde más o menos Baruch termina el relato, donde dice hasta aquí las palabras de Jeremías. Después no sabemos qué pasó. La tradición dice que lo mataron los mismos judíos que habían ido a Egipto, pero bueno, nada se... Apedrearon, ¿no? ¿Que lo apedrearon? No recuerdo si fue, capaz que sí, puede ser. No me acuerdo. Lapidado, creo que decían. Que fue lapidado. Claro, viste que eso es por la tradición, no hay nada. Sí, no está bíblico. Bien, el pueblo interpreta la reforma de Josías según su ignorancia. Bueno, el pueblo tenía una visión totalmente errada de lo que había querido hacer Josías. Josías había barrido los lugares altos, había tirado abajo los altares, las estatuas, todo lo que ellos adoraban, y ellos interpretaron los eventos que habían ocurrido de una manera. Fíjense, esto está en el capítulo, no puse acá el capítulo, pero bueno, se los debo. Creo que es el
el 44, ahí está, sí, capítulo 44, versículo 16. Dice, en cuanto al mensaje que nos has hablado, este es el pueblo hablando con Jeremías, dice, en cuanto al mensaje que nos has hablado en nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento. En ese momento, cuando adorábamos a los ídolos, teníamos bastante alimento. Prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo dejaron de quemarle incienso a la Reina del Cielo? Bueno, cuando llegó Josías. Cuando llegó Josías y derribó las aceras y las... Claro, cuando dice Reina del Cielo es acera. Es acera. Cuando llega la reforma de Josías, esta gente que dice, bueno, vamos a adorar al Señor, aunque no de corazón, porque su corazón seguía puesto en los ídolos, pero ellos dijeron, bueno, está bien, debe ser que esto es mejor, ¿no? Es como diciendo, bueno, Josías me saca mis dioses, pero supuestamente me da unos mejores. Bueno, ¿qué pasó? Enseguida vinieron las persecuciones, vino todo esto que vimos, la complicación política, todos los males. Entonces, esta gente interpretó, pero mirá, cuando nosotros éramos idólatras, no nos pasaba estas cosas. Es más, teníamos de todo. Y ahora, mirá, nosotros ahora que estamos dejamos de quemar incienso, vinieron todas estas maldades. O sea, Astarte y Baal están enojados. Esto es lo que decía esta gente, ¿no? Ellos no se dan cuenta que, y este es el gran peligro, todos interpretamos nuestra historia, todos interpretamos las cosas que nos pasan. Y acá hay gente que sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de cómo funciona la santidad de Dios y todo, interpretó de que en realidad Dios es malo. Mucha gente hace eso. Dios es malo y lo que me está pasando es porque Dios es malo. Y es más, esta gente interpreta, pero no tomando un panorama más amplio. Ellos interpretan desde su vida. Esto en mi vida pasó en mis años, en mi tiempo. No, pero fíjate, Dios está castigando a Israel no por lo que ustedes están haciendo ahora, sino por todo el pecado acumulado de antes, por los males de Manasés, por los males de todos los reyes que tuvieron antes. No es solamente, y eso es lo que nosotros, un gran error del ser humano, es juzgar una microhistoria, lo que pasa en mi vida, lo que pasa en lo poco que yo conozco, sin mirar más atrás. Y eso es un gran error, es un gran error. Bueno, acá, esto para finalizar, dice, Jeremías comenzó su ministerio en medio de un avivamiento que quedó trunco por la muerte del reformador. Israel tenía 3 instituciones que funcionaban al servicio de la verdadera religión: la monarquía, los sacerdotes y los profetas. Lo que veremos en Jeremías es que estas 3 instituciones estaban corrompidas. Hacía falta algo más que un solo rey para cambiar a la nación de Israel. La reforma de Josías no fue acompañada por los sacerdotes, que querían conservar su status quo, ni por los profetas, que se movían al compás de los eventos internacionales, profetizando lo políticamente relevante, y una plebe idólatra e ignorante de la palabra de Dios. Lo último que tuvo Israel fue un profeta llamado por Dios, destinado a decir la verdad a un pueblo que ya estaba destinado al castigo. Bueno, Dani, a ver, perdón, no es muy distinto lo que pedimos ahora, ¿eh? Y sí. La iglesia está corrompida, corrupta, hay falsa doctrina, la gente es tonta, o sea, va para cualquier lado. O sea, y de repente tenés ahí un pastor
no sé, importante o interesante con sana doctrina, y la gente dice, no, este es un homofóbico, lo saca. O sea, no es tanta diferencia con lo que vivimos ahora, salvando la distancia, digamos, del contexto, pero después la doctrina está corrompida. Por eso es tan relevante este libro, porque creo que Es muy actual. sí, es muy actual. Digamos, es una persona que en su propio llamado Dios le dice, mira, nadie te va a hacer caso. Vas a estar en contra de todos. O sea, lo que vos vas a hablar vas a estar en contra de todos. Porque el pueblo no quiere escuchar lo que vas a decir. Claro. Entonces, Y no es lo que nos pasa. No es a ver, digo yo, chicos, no es lo que pasa ahora, no es cuando a veces hablamos con alguien y le decimos, no, mira, yo no quiero mirar esto, no quiero hacer lo otro, y parece que vamos en contra de todo el mundo de lo que dice y no quieren escuchar la palabra de Dios. O sea, que en realidad nunca quisieron escuchar la palabra de Dios, salvo en algunas ocasiones, ¿no? Pero bueno, no quisieron escuchar a Dios mismo, imagínate escuchar a algún mensajero. tremendo. Tremendo, sí. Pero bueno, como vamos a ver, en la próxima vamos a ver más. A ver, esperen que ya les digo que vamos a ver. Más sobre la vida personal. Vamos a centrarnos en la vida personal de Jeremías, que él nos dice bastante de esa vida personal. Podemos saber mucho de él. Es uno de los pocos profetas que podemos conocer lo que está en su corazón, digamos, los pensamientos y sentimientos y cosas que él vive. Y está muy interesante. La verdad que vamos a ver un hombre que está sufriendo, digamos, en cierto modo. No es fácil hablar la verdad. No es fácil hablar la verdad. Y esto es en los tiempos de Jeremías y en los tiempos nuestros. Nunca es fácil decir la verdad. Es más fácil amoldarse y ser llevado por la moda, por lo que está correcto decir. Tremendo. Y bueno, si quiere ahora hablamos de... Y se sufre mucho con esas cosas. Sí. Por lo menos a mí me pone, incluso hasta familiarmente, se sufre mucho. Sí. Porque uno dice, bueno, es tan obvio para uno y tan ciego para otro, ¿viste? O sea, no puede ser que yo lo vea, que la otra persona que no lo vea, ¿no? O sea, incluso hasta cristianamente hablando, que en mi familia me pasa que hablo con el caso de mi viejo, ponele que a veces, bueno, a Mariano le pasa lo mismo, a veces hablamos de unas cosas que le mostramos cosas obvias, más que obvias, que la entendería cualquiera. Por ejemplo, Panchito se da cuenta y se lo explica y lo entiende, y por ahí una persona, pero yo sé que el otro día hablábamos de que hay un pecado que es tremendo, ¿no? Pero que todos los pecados son malos, pero hay uno que lo detesto mucho, que es la soberbia. O sea, cuando una persona es soberbia, orgullosa, y dice, bueno, no importa, estoy mal, pero voy a seguir adelante porque, ¿viste? Porque yo... Eso es algo que destruye todo, destruye familia, pareja, trabajo, destruye todo. A veces pasa que le estás diciendo, pero no lo estás viendo, no estás viendo que esto es rojo. Sí, pero aunque sea rojo, para mí va a ser siempre verde. Entonces eso ya es orgullo, ¿viste? Es el corazón endurecido que habla en Jeremías. O sea, el templo, iban al templo, pero iban al templo físico. Dios le estaba hablando del templo de su corazón. El cambio tenía que ser en su corazón. Por más que construyan, destruyan, le pongan oro como el de Salomón, si realmente no había un cambio real y una conciencia de por qué iban a ese templo, es lo que pasa hoy. Hay mucho costumbrismo, ¿no? Mucha cosa heredada de porque tu familia fue apostólica o lo que fuere, es costumbrismo. Entonces, como un relato, esa ¿no? religiosidad. Como un relato armado. Sí, pero eso se cae, ahí te das cuenta, se cae porque no es el verdadero cambio.
Pero vos sabés que yo, por ejemplo, el otro día hablaba con mi viejo, y mi viejo está escuchando a Arce Sproul. Lo escucha. ¡Wow! ¡Qué bueno! No, qué guau. Guau es un animalito, un perrito que hace guau. Mi viejo es tremendo. Yo, vos sabés Pero lo que. está escuchando, por lo Pero, menos. no, está bien, pero mirá, escuchá lo que te cuento, mirá. Y en realidad le pasé un audio yo a MacArthur, lo odia, porque al otro lo odia, bueno. Archie Pro le cayó bien, vaya a saber por qué. Entonces lo escucha. ¿Y cuál fue el comentario después de, yo sé que lo escucha varias veces, cuando puede lo escucha, de noche, así lo escucha, él dice, está diciendo lo mismo que yo escucho hace 50 años, por eso lo escucho. Y yo digo, pero le está diciendo todo lo contrario a lo que él escuchó hace 60 años. Pero es tan orgulloso que hasta se cree su propia situación de ignorancia. O sea, es como que es ignorante por decisión, no por, ¿viste? No porque no lo sabía. Porque cuando, cuando yo le cuento a alguien algo que no lo sabe, y me dice, bueno, mirá, no, tenés razón, no lo sabía. Bueno, listo, dejaste de ser ignorante. Pero cuando vos sos ignorante por elección, que decís, sí, me lo está contando, pero no importa, yo quiero, para mí es esto. O sea, sos ignorante por elección. Entonces, ahí es como que, ¿viste? Entonces, con Cristian hablamos siempre. O sea, yo se lo explico, y para él es lo mismo que le vienen diciendo hace 60 años. Cuando sabiendo que yo estuve ahí 40 años, porque si yo no hubiera estado en esa iglesia 40 años, y pongo el ejemplo mío, pero puede ser cualquier religión, ¿no? Porque estoy hablando cuando, ¿viste? Te explican algo que vos decís hace 40 años que me vienen diciendo estas cosas, y yo ya sé lo que le están diciendo. Y mirá, y esto, y aquello, y lo otro. Y siempre hay un relatito armado, ¿viste? Hay una cosa sin fundamento. Por eso te digo, es una cuestión de orgullo. ¿No? Es una cuestión de orgullo y de defender, ¿viste? Como un soldado la bandera a lo que cueste, cuando la bandera debería ser Cristo. Muchachos, los dejo, que les voy a hacer la comida a estos pibes. Buenísimo. ¿Sí? Está bien, No, igual no Cris. hablaste nada. Si no hablas, ¿para qué te queremos, hermano? No, Hoy me dediqué a escuchar. basta, pobre. Hoy me dediqué a escuchar. Chao, Papucho. Besitos para Palo también. Ya. Escuchó más Fran, dice. Me retruca. Ahora le voy a explicar un par de cosas que me estuvo preguntando. Está bien. Eso. Hola. Me dije acá de los chicos. Chao. Chao, Fran. Chao, mi Chao, amor. Fran. Ah, lo que yo voy, ¿no? De la tarea que vos mandaste, yo llegué tarde. ¿Hicieron la tarea? No. Sí, yo lo leí. Por ahora, por eso. Ah, y entonces, ¿dónde encontramos a Dios? Porque no era, ¿cómo era la consigna? No. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Dios? ¿Qué nos enseña sobre Dios? Del capítulo 1 al 5. ¿Y qué han visto ustedes? Marianito, No, pero yo la consigna, yo leí nada más, no escuché la pregunta nunca. ¿Ah, no? yo estaba en el grupo, sí. La consigna No lo decía, leí, perdón, no lo leí. No, ¿qué yo me lo leí. enseña este pasaje sobre Dios? Tarea para el hogar del No, capítulo perdón. 1 al 5. No, la verdad No, me lo Isra. remorfé. Isra, vos sí lo hiciste, ¿o no? Sí. ¿Viste? Sí, Bueno, leí hasta perdón, el, yo me lo morfé. No voy a casi mentir el porque no 4. voy a mentir. La verdad, Cristian se lo rascó. escuché, lo leí, lo volví a hasta hace rato lo estuve leyendo también de vuelta para ver. Me encanta, pero dije, bueno, hasta me quedé más adelante y dijo, pero no, en el 5, pero nunca escuché la pregunta. No, igual yo soy muy despistado, guarda. No, pero está genial el descubrirlo a Dios en cada uno de los capítulos. Mira, yo lo que me hice, que me resultó re práctico, fue imprimirme cada uno de los capítulos Mirá. e ir anotando cada una de las cosas que iban surgiendo. Sí. ¿Sabes? Entonces por ahí ¿Por qué te van te reí, surgiendo María? cosas de lugar, cosas que se repiten, cuando Dios habla, cuando es la voz directamente de Jeremías. Bien. El lugar donde él surge, de que era, bueno, familia de Lori, sacerdotes. decí la verdad, te lo hizo Mariano. La próxima clase la da ella, me parece. No, pero me recopó, Dani. Está bien. Me recopó. Sí. Me recopó porque estuvo buenísimo. Tiene alma de Empezás a maestra. desglosar cosas que no es solamente tu intuición como cuando haces los devocionales, sino Claro. que vas más profundo y empezás a ver otras cosas. A mí me encanta el libro de Jeremías, lo he leído cuando era chica y ahora lo empecé a descubrir distinto y empezar a ver perlas, cosas que antes no veía. Esto de antes, está hablando de la predestinación, antes, desde la creación, ¿cómo es que siempre dicen ustedes que me causa gracia? No. Que ¿cómo es, Dani?
El tiempo pasado, La eternidad pasada. la eternidad pasada, ahí está. Te mata, porque, viste, la eternidad pasada, parece como, Sí, como sí, un sí. juego de palabras. Y después vuelve a repetir, viste, que dice, antes que te formas en el vientre te conocí, y antes, y vuelve. Y esto de que refuerza una palabra que se repite, refuerza la idea, y ver ahí la parte de lo que es la soberanía de Dios, ¿no? Bueno, ahí te das ¿Qué cuenta, me enseña de Dios? La bendición soberanía. es lo que sienta la base de que es una poesía hebrea, porque la manera de que sea una poesía es que se repita algo y que vuelva. Sí, está bueno. ¿Qué Biblia usaste para hacer eso? Estuve mirando, mira, la que tenemos acá, la Reina Valera, Ujú. y la de las Américas, Ah, las bien. dos. Porque hay algunas palabras, viste, por ejemplo, por profeta, en vez de a las naciones, el otro tiene otra palabra y te va cambiando. Y después cuando empieza a decirte lo de arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar, plantar, viste que cada uno usa por ahí otro sinónimo. Claro. Y Yo me nada. quedé, perdón, Dori, yo me quedé, a mí me gustan mucho ¿cómo se dice cuando habla de la vara de almendro? ¿Cómo se dice? ¿Las metáforas o Las Sí, profecías. Sí, ¿La qué? Sí, que usa, sí, sí. Ujú. Las como una metáforas. ilustración, ¿no? Y yo voy ahí, sí, ilustraciones, las ilustraciones. No me sale la palabra. Y a mí me gusta ver por qué dicen esas cosas, más que, ¿viste? Porque en realidad eh, quiero saber por qué, ¿no? Entonces fui al diccionario bíblico, ¿por qué la rama de la almendra porque es el árbol que florece primero de todos los árboles? O Claro. sea, que como que Dios se lo estaba adelantando, ¿no? Dios lo estaba adelantando, dice, mirá, yo te lo estoy adelantando antes que todo lo que va a pasar, lo que voy a hacer, y después lo de la olla caliente, la olla también hirviendo, ¿no? De ese pueblo que se estaba empezando a levantar, que se estaba poniendo en marcha. Y por eso los babilónicos usan las alas, ¿no? Creo, si no me equivoco, por ejemplo, porque es un pueblo que se movía muy rápido, un ejército que se movía muy rápido, que avasallaba, que era tremendo, como el águila. De las alas, claro. Claro, por eso lo tiene como las águilas, le ponen como las águilas. Después hay otro que es, bueno, es otro tema, pero el leopardo, bueno, eso también. Pero el oso, creo que está también. Pero sí. Sí, Sí, no, lo yo que lo leí, decía la Dani, verdad que que venían del norte, Ah, justamente ahí está súper remarcado. sí. eso lo del norte me encantó, Dani, lo que dijiste, me Sí. encantó eso. Esas son cosas que yo te presto mucha atención, aunque. Sí, no, y sí, porque a mí me encantan esas cosas, porque a veces el norte, vos vas al norte y no hay nada. ¿Y qué viene del norte? Claro. Claro. Claro, vas al mapa y te Sí, encontrás con la nada. Sí, claro. lo que tenemos que ver es justamente esa época de caídas de imperios y que se levanta otro. La gente está acostumbrada al viejo conocido, digamos, ¿no? O sea, más vale viejo conocido que bueno por conocer, dicen. Y es lo que Claro. estaba pasando, es que, claro, se Malo levantan los conocido. babilónicos que eran, para ellos, ¿quiénes son estos, no? Ellos estaban Claro. acostumbrados al egipcio, acostumbrados al asirio, y de repente vienen esto, y bueno, ¿a quién apoyamos? Y fíjense lo que hace Josías, de que él sale a interceptar a Necao, como diciendo, pará, este es el viejo conocido, y vos lo vas a enfrentar. Ah, no, a él no le importó, pero hay algo que hay que mirar en esa actitud, de que él toma posición por Babilonia, o por lo menos eso parece ser, que dice, bueno, parece que Josías vio que este era un imperio que se iba a levantar muy poderoso, y fue uno de los pocos que lo vio. Tanto así que salió a enfrentar a Necao. O sea, había que tener coraje para hacer eso. Entonces, ¿quién te apoya? Porque si vas a hacer eso así, necesitas, no sé, tener el apoyo de alguien, ¿no? Pero bueno, ahí te das cuenta cómo todas esas cosas Ahora, son interesantes. ahora pensaba, Dani, mientras que hablas, te lo digo, porque viste que a veces yo lo llevo siempre todas las reflexiones que a veces el mundo da o nosotros damos sin querer. ¿Por qué Dios no lo preservó a Josías, un rey tan justo, ¿no? Que había limpiado todo? ¿Por qué le permitió vivir, no sé? Y no, le cortó su vida ahí Sí, porque había un plan, porque yo sigo desistiendo siempre, que Dios tiene un plan a pesar de lo que
a nosotros nos parezca. En realidad Dios le cumple la promesa. ¿Cuál era la promesa? Vos no vas a La vida ver eterna. La vida En eterna. paz, le dijo. Y te ibas a ir en todo el paz. mal que yo voy a traer. Te vas a La ir vida eterna. con tus padres. Tranquilo, en Claro. paz. No importa cómo haya muerto, si murió en batalla o murió en la casa, no. Vos te vas a ir en paz con tus familiares y no vas a ver todo lo que yo voy a hacer. Se lo cumplió. Claro. ¿Cuál? Sí, Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos en mente, y me incluyo, no todo ser humano, mal enfocado el plan de Dios que es eterno. eso es lo que yo te Y quería decir. entonces, porque a mí me pasa también, yo muchas veces, a veces me pregunto y digo, pero a ver, qué bárbaro la voluntad del Señor, no poner cuestionamiento, pero no la vamos a entender nunca, porque elige un profeta, lo manda a hablar y ya le dice, no te van a escuchar, te van a pegar, te van a tirar piedra en la cabeza, te van a meter... No te podés casar, no podés tener Entonces vos hijos. decís, pero por favor, o sea, prefiero que no me hable. Claro, o sea, humanamente, ¿no? Digo, déjame de joder. ¿Viste? Vos decís, no. Y bueno, pero le está dando la vida eterna. Claro. Le dijo a Josías, yo te voy a dejar descansar, vas a estar un tiempo, pero yo te voy a librar de esto. Y así hizo con todos los varones o mujeres, ¿no? Todo el ser humano que Dios eligió. Incluso, como yo creo que yo siempre digo, no, creo que algunos comentaristas los escucho decir eso, ¿no? Creo que, no creo que fue a MacArthur, creo, no sé, o no me acuerdo quién, pero como que Dios le está diciendo a Israel, mirá, yo los voy a destruir, pero yo les hablé, los que no, ustedes no entendieron. O sea, no es que, Dios, porque mañana vos le puedes reclamar a Dios, pero vos no dijiste nada, vos nunca nos dijiste nada, cuando te abandonamos, vos no volviste nunca más a nosotros. Entonces él dice, mira, te mandé los profetas, no me escuchaste. Te mandé los jueces, no me escuchaste. Vino mi hijo, vine yo mismo y no me escuchaste. Bueno, obviamente, o sea, voy a salvar un remanente, pero el resto está perdido. Entonces, como que Jerusalén, y, los judíos y parte de la humanidad, está liquidada. Entonces, pero no porque Dios no lo haya dicho. Pero bueno, hay algo raro también ahí que algún día, qué sé yo. De lo que decía antes Mariano ahí, muy interesante, de que, claro, los planes de Dios son tan altos, y lo que vamos a ver en Jeremías mucho es esto, de que el concepto de éxito que nosotros tenemos en la cabeza no es el concepto de éxito que Dios tiene. Entonces, vamos a ver que un hombre como Jeremías tiene un ministerio humanamente visto desastroso, porque nadie se salva. Él predica y no se salva nadie. ¿Y para qué está entonces? O sea, pero sin embargo para Dios fue exitoso, porque él se mide de una manera diferente el éxito. Lo mismo con Josías, vos podés decir, pero mirá, la reforma quedó trunca, no se pudo hacer. No, para Dios fue exitoso, se lo llevó, le prometió a él que lo iba a salvar y listo. Tal cual. Y se me viene a la mente, por ahí desvío el tema, siempre se me viene a la mente el tema del profeta Ezequiel, ¿no? Que le sacó a la mujer y le dijo, no llores, sí, no te pongas de luto, porque mañana o dentro de 2 días tenés que ir a predicar al pueblo. Y siempre me quedó grabado eso, se la sacó así como diciendo, y encima no llores, no te pongas mal. Claro. O sea, qué bárbaro, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta de que todo ser humano está, las situaciones que nos pasan, todo está aprobada por Dios. Él permite y Él manda esas situaciones. Listo. Es así. Y también lo conocía, por eso hace también que te conocí, te separé. Conocí. Lo que pasa es que siempre decimos, pero cuando, viste, el zapato te aprieta a vos, ahí es como que entonces, me acuerdo cuando Dani tuvo COVID, que a pesar de toda su formación, de toda su fe, toda su historia, y es comprensible obviamente, en algún momento uno, viste, empieza como a tener un poco porque creo que también esa madurez justa, ¿no? De cuando tenemos que irnos de acá, me parece que la da Dios, porque si no, sería un pánico tremendo constantemente, y por eso nosotros tenemos bien en claro que eso, pero esa cosa de decir, padre, mira, siento que estoy entregado, siento que puedo dar un paso más allá en cualquier momento, o sea, o no, Dani, que a veces pasa porque yo un día venía por la General Paz y se me rompió la dirección, o sea, del auto, y venía a 100 kilómetros por hora, o sea, no sé si lo conté, yo que ahí Dios me dio más años de vida, no sé cuántas veces, pero
cuántos años, pero me dio más años de vida. Yo venía por la General Paz a 110 kilómetros por hora y bajo, digo, voy a bajar acá por las dudas, no sé por qué, y bajé. Y cuando bajo, ahí hago, no sé, 100 metros a 20 kilómetros por hora, se me gira el volante loco como los de los autitos, esos autitos de dibujito. O sea, si hubiera sido 2 minutos antes, hoy no estoy acá, creo. Claro. Entonces, a veces uno dice, hay que pasarla en ese momento también, ¿no? Hay que pasarla. Hay gente que tiene enfermedades con los hijos, que tiene la mujer enferma, el marido enfermo, que no tiene trabajo hace mucho tiempo, que no puede llevar el pan a su casa. Entonces, claro, qué sé yo, ¿viste? Ahí hay que, Nos queda poco. Soberanía de Dios. Sí. claro. Vamos a ver eso. ¿Qué vieron en esos pasajes acerca de Dios? ¿Qué les enseñó? Bueno, en el primero yo vi que Dios es misericordioso, Mm. que es perdonador, que es un amante fiel de su pueblo, que es leal, que es verdadero, que es paciente, que es soberano. Mm. Yo vi Todos eso. los atributos, va. Sí, 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 Sí. sí. Y sí, ¿Vos, Sierra, qué viste? Así habla él un poco. Lo mismo que ella, pero siempre lo que me quedé detenido también es que cómo nos hace, el pecado, ¿no? Cómo recalca también en pasajes el pecado, cómo nos quisimos escucharlo a Dios, cómo no quisimos seguirlo. O sea, Dios tenía ese plan para Israel, pero no le dieron bolilla, No. pero así todo, así todo. Creo que el atributo ese que mencionás es que él es celoso. Claro. Tela. De que él mismo lo dice, ¿no? En la ley, que él es celoso y que. Y vos ves que mucho la imagen del matrimonio, de que él está casado con Israel y que Israel engaña. ¿Qué tuviste? Sí. sos Engaña. adúltero. Se Esa prostituye. es. La palabra Además, prostituye es fuerte. Es muy ¿Viste fuerte. esa frase cuando dice, ¿qué hice yo para que me dejes? Bueno, yo uno de los atributos que puse fue la tristeza de Dios en el capítulo 2, cuando arranca. En el 2.5, Sí, Sí. qué maldad hallaron en mí. claro, que dice la tristeza de Dios. Lo subrayé así como tristeza de Dios lo puse, no tenía otra palabra. Al final del capítulo 1 era el sostén de Dios, Ujú. puse como un atributo, pero después la tristeza de Dios. Claro. Y tremendo, ¿no? Digo, qué bárbaro. Y la justicia de Dios, ¿no? La Porque todo justicia, está remarcado la justicia de Dios. porque Sí, la justicia abarca todo, sí. Sí, La como exaltación que, y la justicia. como que a mí también tenemos que tener cuidado porque Dios no es que deja pasar las cosas y no pasa nada. Hay Él una tiene parte una, donde tiene habla sobre una vara ¿Qué donde dice? cuando la aplica y las cosas que hacemos tiene una consecuencia ante Dios. Pero también está la misericordia. Pero bueno, eso también no es el Dios del mundo de hoy, que Dios es amor y Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también tiene su ira y esa es. hay una parte del Pero pasaje sí, habla sí, sobre el temor de Dios, El temor de como Dios. que el pueblo había perdido el temor de Dios, es como que también Dios siente un poco de enojo, vamos a decir, ¿no?